Ya son muchas las personas que están optando por poner césped artificial en sus casas, ya sea por el tipo de vivienda que tienen o porque no disponen del tiempo suficiente para cuidar de un césped de verdad. Por eso es que hoy te queremos hablar acerca de las ventajas y desventajas del césped artificial, para que así puedas tomar una mejor decisión. Primero te mencionaremos las ventajas de este tipo de césped. Una de las ventajas es que gozarían un césped muy verde sin importar la estación en la que estén. Tampoco tendrán algunas zonas marrones, sino que tendrán todo el jardín con un césped de color verde en todas sus áreas. Es muy económico, ya que no necesita que lo rieguen, por lo que terminarían ahorrando bastante agua. Y tampoco necesita fertilizante, por lo que también se estarían ahorrando ese gasto. También es el más indicado para personas que estén muy ocupadas, ya que no necesita que lo poden ni que lo cuiden. Otro punto bueno que tiene este tipo de césped es que no atrae plaga ni insectos. Según varias personas que ya lo tienen, este tipo de césped es ideal para las personas que tienen mascotas o niños pequeños, ya que algunos animales muy peligrosos como las serpientes no viven en este tipo de césped. Otra ventaja que tiene es que se puede usar en una gran variedad de suelos, pero si lo van a usar en una superficie natural, deben tener en cuenta que lo primero que debe hacerse es preparar de manera adecuada la superficie, por lo que deberán colocar una malla antihierba antes de colocar el césped artificial. Este tipo de césped es muy fácil de limpiar, ya que basta usar una manguera y listo. No requiere una limpieza constante, por lo que pueden limpiarlo todas las semanas o cada 15 días, pero deben procurar quitar toda la suciedad que se haya podido acumular. Es ideal para los sitios en donde no llega mucho sol, ya que no necesita estar en sitios iluminados para mantenerse sano. Y lo mejor de todo es que este tipo de césped no contribuye a la aparición de las molestas alergias. Ahora te hablaremos de las desventajas. La desventaja más notoria es que la instalación del mismo no es muy económica, por lo que deben tener en cuenta este factor a la hora de tomar la decisión de instalar un césped artificial. Y lo único caro no es la instalación, ya que si ustedes desean que su césped se vea lo más similar posible al natural, deben optar por un césped artificial de muy buena calidad, lo cual puede ser un gran gasto, sobre todo si el área que piensan cubrir es grande. Otra desventaja muy notoria es que varias personas dicen que este tipo de césped se ve y se siente demasiado falso, pero hay que reconocer que ya hay varios sitios que están trabajando para solucionar este problema. También deberán tener cuidado de los residuos, ya que el hecho de que este césped sea falso no quiere decir que no puede acumular residuos peligrosos como trozos de vidrio. Otro punto que tiene en su contra el césped artificial es que este se calienta mucho más que el natural, lo que hace imposible caminar descalzo sobre él cuando hace mucho calor. Pero el factor calor no es el único inconveniente que tiene, y es que el otro inconveniente que puede tener este tipo de césped es que puede causar abrasiones en la piel, aunque hay que reconocer que han mejorado en este tema. Pues en la actualidad no hay casi riesgo de quemarse la piel, ya que cada día están haciendo las fibras más suaves para así poder emular el césped natural. El otro inconveniente que mencionan las personas que usan este tipo de césped es que este difícilmente podrá igualar la frescura y la belleza de un césped natural. Como se puede ver, la lista de las ventajas es medio larga, pero la de desventajas también lo es, por lo que lo mejor sería evaluar bien las dos listas y decidir si desean césped artificial.